muy hermosa. Yo tengo una palabra de Dios para su vida el día de hoy y yo quiero que usted pueda acompañarme, pueda usted recibir aquello que el Señor nos quiere dar esta mañana. Amén. Para esto yo he escogido el tema, literalmente escogido, diga escogidos. Diga yo soy un escogido. Diga yo soy un escogido. Gálatas, escogida, es verdad, escogido o escogida. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17. Es el texto bíblico que yo he seleccionado para hacer esta administración. Gálatas, ponme el cronómetro por favor. Gálatas versículo 1, capítulo 1, versículo del 11 al 17. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí. Ayúdame un poquito más de retorno si se puede. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, palabras del apóstol Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, gracias, en mi nación, siendo muchos más celosos. Escucho una voz. Escucho una voz, ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Y en el judaísmo aventajaba de muchos más a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Curve su cabeza, por favor. Padre, yo quiero honrarte, bendecirte, glorificar tu santo nombre. Yo quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú vengas a bendecirnos a través de esta palabra. Nosotros podamos, Señor, ser moldeados por tu amor, tu misericordia y tu favor. Que vengamos, Señor, a salir de este lugar con la convicción de que tú nos hablaste, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias por Jesús, gracias por su muerte y gracias por nuestra salvación. En ese nombre maravilloso oramos. Amén. Denle un aplauso fuerte a papá. Yo quiero hacer una introducción acerca de lo que Pablo comienza. Estamos en el inicio de la carta a Gálatas y Pablo, él hace una defensa de lo que al evangelio que él predica. Él se da cuenta que el evangelio que Dios le dio es diferente al evangelio que predicaba, no en punto doctrinario, pero sí en una revelación nueva, algo diferente de parte de Dios. Había una unción, había algo nuevo de parte de Dios en las palabras de Pablo. Debemos entender que la iglesia de Galacia, a este punto, a este tiempo que Pablo le habla, se había perdido un poco en la doctrina bíblica, se había desviado un poco del consejo del Señor. Ellos habían regresado de nuevo a prácticas judaizantes. Incluso Pablo, antes de este versículo, él se sorprende, él critica, él hace un llamado a los Gálatas diciendo: me sorprende que os habéis desviado, que os habéis perdido de aquello que es la esencia del evangelio. Pablo se da cuenta que la iglesia en Galacia
regresó a las prácticas que él no las ve como erróneas, mas no las ve necesarias. No es el evangelio que él había predicado, no es el evangelio que Dios le había revelado, que Jesús le había revelado. Entonces él quiere arreglar la situación, él quiere defender lo que Dios le había dado. Y para esto Pablo va a hacer dos afirmaciones poderosas en los versículos que acabamos de leer. Y es eso de lo que yo quiero hablarle esta mañana. Yo quiero hablarle de estas dos afirmaciones que Pablo hace. Número uno, Pablo dice que la naturaleza del evangelio que él predica no era dada por hombres. Diga conmigo, la naturaleza del evangelio de Pablo no era dado por hombres. Gracias. Si vemos en el versículo 11 y 12, él dice: mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Esta era una revelación dada por Jesús. La palabra revelación, yo le he dicho en otras prédicas, es literalmente que Dios le remueve un manto, le hace ver con claridad aquel propósito que él tiene. La naturaleza no era dada por hombres. Pablo no aprendió, Pablo no se sentó en los pies de nadie para aprender. La naturaleza del evangelio que Pablo está predicando es una naturaleza divina. No era algo aprendido. Recordemos que Pablo, los 3 primeros años de conversión, él no aprendió con los apóstoles. Él no se sentó, él no tuvo reuniones para discutir con los apóstoles. Pablo pasó 3 años aislado, aprendiendo de Dios aquello que debía, y él mismo lo dice, no subía a consultar. Él aprendió aquello que debía predicar, la revelación nueva. A Pablo le fue revelado que la salvación era por gracia y era gratuita. Diga conmigo, la salvación es por gracia y es gratuita. Diga conmigo, la salvación es por gracia y es gratuita. Diga, solo es necesario la fe. Entonces a Pablo le es revelada esta nueva enseñanza, esta gracia maravillosa, este nuevo evangelio, esta buena noticia. Debemos nosotros comprender que ninguna otra religión, incluso la judaizante o el judaísmo, tiene por concepto que la fe es lo único que se necesita para ser salvo. Todas las religiones, ellas tienen por concepto, por enseñanza, que para usted salvarse, usted necesita tener buenas obras, ¿sí? La fe es la única, el cristianismo o el evangelio que predica Pablo es el único que enseña que la fe es el único instrumento que usted necesita para salvarse, que usted necesita creer en Jesús, en su obra redentora, y que usted no necesita hacer buenas obras, que las buenas obras, da un poco más de retorno por favor, sí, regálame un poquito, que las buenas obras, ellas van a venir a causa de la revelación de Jesucristo en su vida. Amén. Sin la revelación de Jesús no hay buenas obras. Sin la revelación de Jesús no hay buenas obras en su vida. Pero sin fe usted no va a recibir esa gracia maravillosa, ¿sí? Pero usted no necesita, para recibir la salvación, hacer buenas obras. Usted necesita simplemente la fe. Y es algo que incluso a la iglesia le ha costado mucho entender y aceptar, que la salvación es solo por fe, ¿sí? Nosotros siempre queremos hacer algo para obtener la salvación. Siempre queremos dar más para obtener la salvación. Siempre queremos nosotros pagar un precio para obtener la salvación. Déjeme decirle algo: el precio ya fue pagado, la obra ya fue hecha. Dios entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados, y esa fue la obra de consumación que pagó el precio que nos rescató. Estábamos perdidos, caminos al infierno,
Y Dios envió a su Hijo, su único Hijo, a morir por nuestros pecados. Y a través de la muerte de Jesús, usted y yo somos salvos. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? Creer que Jesús murió por nuestros pecados, y a través de esa creencia nosotros somos salvos. Usted no necesita hacer nada más. Mira a tu vecino y dile: vecino, usted no necesita hacer nada más. Pero claro, nosotros venimos de una cultura donde hemos escuchado muchas veces, y es común, y yo no veo nada malo que alguien lo diga, pero no es muy bíblico. La persona dice: pastor, mi marido está en la iglesia por mí. No, él no está por usted. Mis hijos están en la iglesia por mí. Ellos no están por usted. Si ellos están por usted, ellos se van a desviar un día. Sus hijos están en la iglesia, su marido está en la iglesia, su esposa está en la iglesia, porque Jesús murió en la cruz por ellos. ¿Sí? No, pastor, fue la oración. Bueno, la oración, la intercesión es poderosa, ¿sí? Pero fue Jesús que murió en la cruz para que usted y yo seamos salvos. Entonces, yo recuerdo la canción de John Newton, que no la voy a cantar, que dice: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Vamos a repetirlo, yo creo que está en pantalla. Diga conmigo: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora puedo ver, perdido, y Él me halló. ¿Cuántos fueron encontrados por el Señor? ¿Cuántos estaban perdidos como la oveja que dejó el rebaño, y el Señor dejó las 99 para encontrarlos? ¿Cuántos estaban perdidos y fueron encontrados? ¿Cuántos estaban ciegos y ahora pueden ver? Entonces, fue Dios que envió a su Hijo para que nos rescate. Ese es el evangelio que Pablo está predicando. Ese evangelio no nació de hombres. Diga conmigo: no nació de hombres. Diga conmigo: ese evangelio es una revelación de Dios. Entonces, déjeme decirle, este evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que usted cree, el evangelio que lo llevó a los pies de Jesús, no fue algo que inventó el hombre. Él no nació en el corazón del hombre. Él no fue algo que el hombre tuvo que hacer para convencer a otro hombre de que Dios existía. El evangelio de Jesucristo es la revelación de la voluntad de Dios. Es la revelación, es la inspiración del Espíritu Santo, que usó a profetas, que usó apóstoles, que usó reyes, que usó escribas, que usó todos los mecanismos para él demostrar su voluntad. Entonces Hebreos va a decir que en el pasado Dios nos habló a través de los profetas, pero en estos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios no ha cambiado, porque la palabra de Dios no es un invento humano. La palabra de Dios es el deseo de un padre para que su hijo se salve. La palabra de Dios es la carta de amor de un padre a su hijo. Es la carta de amor de un Dios a un perdido. ¿Para qué? Para que él pueda salvarse, para que él pueda conocerlo. Entonces, esta revelación que usted la tiene tal vez en su celular, tal vez en el libro, tal vez lo tiene en casa, no fue dado por hombres. Es una revelación que nació en el corazón de Dios. Diga conmigo: nació en el corazón de Dios. Entonces, Dios preparó la solución al problema antes de que haya el problema. Diga conmigo: Dios preparó la solución del problema antes que haya el problema. Él preparó la respuesta antes que haya la pregunta. Y Él preparó el rescate antes de que haya el pecado. Usted puede entender eso. Entonces Pedro lo va a decir: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Que Jesucristo, que el Cordero de Dios estaba siendo preparado, que antes de la fundación, antes de que Dios creara a Adán, antes de que Dios creara el universo, antes de que Dios creara las galaxias, antes de que el pecado entrase, Dios ya tenía preparada la solución. Dios ya tenía preparado el Cordero. Nada le toma a Dios por sorpresa. La gracia de Dios ya estaba siendo preparada para que en estos días sea manifestada a todo hombre, a toda mujer que necesita de esa gracia maravillosa. Entonces usted tiene que entender que el amor de Dios ya estaba siendo preparado para nosotros. La gracia de Dios estaba lista para nosotros. Jesús ya estaba siendo preparado. Jesús estaba listo para morir en la cruz por nosotros. Él ya fue inmolado. Él estaba listo. El cordero que el ritual judío tenía que ser sacrificado para purificar el pecado, para calmar la ira de Dios, Él estaba listo antes de la fundación del tiempo. Y Juan en Apocalipsis va a ver, cuando Juan ve a Jesús y dice: es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del tiempo. Él estaba listo. Jesús es el Cordero de Dios que estaba siendo preparado. ¿Sí? El Evangelio estaba listo para ser manifestados. Y Pedro lo dice: para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces la conclusión es que el Evangelio no es un invento humano. ¿Sí? El Evangelio es algo que vino de parte de Dios para nuestras vidas. El Evangelio estaba en el corazón de Dios. Pero la segunda afirmación que Pablo hace, diga conmigo: Pablo fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. En el versículo 15 y 16 Pablo va a hacer esta afirmación: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y es aquí que yo quiero detenerme un poco para poder conversar con vosotros, ¿sí? Detenerme un poco para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo y cómo esto me afecta y cómo esto puede transformar mi vida, cómo esto me puede ayudar a tener días mejores, a ver el Evangelio de manera diferente. Pablo dice que Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo nació con una misión. Diga conmigo: yo nací con una misión. Usted tiene una misión en la vida. Usted tiene una misión en esta tierra. Pero Pablo nació con una misión. No es que Dios le dio una misión después de nacer. No es que Pablo nació, se convirtió y Dios dijo: uy, ¿qué hago ahora con Pablo? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a ubicar? Bueno, lo voy a poner aquí y me va a ser útil para esto. No, Pablo ya nació con esa misión. Cuando la madre de Pablo estaba embarazada, Dios ya sabía. La madre no sabía, el padre no sabía, el mismo Pablo no tenía cómo saberlo, pero Dios sabía. Vea el versículo 13 que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la acosaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo deja claro que sus errores no se interpusieron en el propósito de Dios en su vida. Sí, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre que no conocía a Jesús. Pablo perseguía a los seguidores de Jesús y terminó siendo uno de los voceros de Jesús. Terminó siendo uno de los escritores que hablaban del amor de Jesús. Déjeme decirle algo: los errores de Pablo no impidieron. Pablo dice: ya habéis oído acerca de mi conducta. Ustedes saben que yo tengo una fama, y no es una fama buena. Pablo sabía que
Él tenía una mala reputación, pero eso no le iba a quitar la autoridad, ya que su llamamiento trascendía lo terrenal. Su llamado trascendía lo carnal, lo terrenal. Su llamado fue orquestado por Dios. Su llamado fue planificado por el Padre en la eternidad. Déjeme decirle algo. Yo no sé por qué razón usted ha venido esta mañana a la iglesia. Yo no sé lo que le motivó, pero déjeme decirle, Dios tenía ya agendado en la eternidad una cita con usted esta mañana. A lo mejor usted vino desanimado, a lo mejor usted vino con pena, a lo mejor usted vino triste, a lo mejor usted está esperando que termine el culto para irse a comer. Pero yo vine como profeta esta mañana a decirle, a recordarle que Dios antes de la fundación de los tiempos había preparado este momento, que usted no nació por un acaso, que usted no nació como fruto de un error. Usted nació con un propósito maravilloso y usted fue escogido desde el vientre de su madre para cumplir una misión. Diga conmigo, yo fui escogido desde el vientre de mi madre para cumplir una misión. Diga, yo fui escogido. ¿Cuántos creen que fueron escogidos? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a ver nuestro pasado y decimos, mi futuro no tiene esperanza porque mi pasado ha sido malo. A lo mejor el padre le dijo, yo te tuve por accidente. Y los padres de ahora son un poco más, tienen un poco más de tacto que los padres en el pasado, ¿verdad? Los padres ahora no acostumbran decir palabras groseras o palabras, a lo mejor verdades, porque saben que pueden afectar la psicología de sus hijos. Pero en el pasado, en los años atrás, era muy fácil escuchar a una madre decir, este nació por acaso. No me quería embarazar de él y fue un embarazo sin querer. Él nació cuando me enteré ya estaba embarazada. Yo sé que ninguno de ustedes pasó por esa experiencia. Pero si hay alguien que escuchó eso, déjeme decirle. Si hay alguien que su realidad es esa, déjeme decirle. Usted estaba siendo preparado por Dios en la eternidad. Su nacimiento estaba siendo preparado por Dios en la eternidad. Nada se le escapó a Dios. Todo estaba siendo preparado por Dios para que usted naciese. Dios lo estaba cuidando. Dios lo estaba protegiendo. Usted no nació como fruto de una violación. Usted no nació como fruto de una relación de pasión. Usted nació como fruto del amor de Dios. Dios iba a usar a Pablo, alguien que se había preparado teológicamente para defender algo contrario a lo que ahora estaba enseñando. Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia, pero Dios iba a usar a ese Pablo. Dios iba a usar lo que Pablo había hecho de malo. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Dios iba a usar a Pablo para demostrar que Dios puede usar a un hombre y a una mujer que se equivoca. Yo no sé si usted está aquí esta mañana. Dios va a usar a Pablo para demostrarle a usted y a mí que nuestros errores, que nuestros desaciertos, ¿sí?, a Dios no le asustan. Que Dios está más interesado en cumplir el propósito de nuestras vidas que apuntarle con el dedo sus errores. Es por eso que usted debe ser sacudido esta mañana a entender que usted tiene un propósito en Dios, que usted nació con un propósito maravilloso y que ese propósito, si usted se alinea en la voluntad de Dios, ese propósito se va a cumplir. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Diga conmigo, yo quiero cumplir el propósito de Dios. Pero veamos las palabras que el Señor le dice a Jeremías. Yo cuando estudié hermenéutica, me fue enseñado que para usted defender un texto, usted no puede usar solamente el Antiguo Testamento. Usted tiene que usar el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Yo comencé al revés. Yo voy a ahora usar el Antiguo Testamento para hacerle entender a usted
que usted fue escogido para cosas grandes. No, yo no sé, usted está medio desanimado, yo sé que la vigilia lo dejó cansado. Yo vine como profeta de Dios esta mañana a decirle que usted fue escogido por Dios para cosas grandes. Yo vine como profeta del Señor a recordarle que usted fue escogido por Dios para hacer cosas grandes en esta tierra. Jeremías 1, 4 y 5 dice: vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vamos a ver 4 verdades importantes. Número 1, antes que te formase en el vientre de mi madre. Jeremías, Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, tú no eres un error. Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, tú no eres producto de una casualidad. Tú eres una obra formada por mí. Dios le está diciendo a Jeremías: yo te formé. Dios le está diciendo a Jeremías: yo te tejí. Dios le está diciendo a Jeremías: yo fui el que te puse en ese vientre materno. Yo te formé, yo te creé, y en ese vientre materno yo te protegí. Entonces, yo tengo que entender que yo no soy producto del azar, que Dios a mí, Él me formó. Mira a tu vecino y dile: vecino, aunque te sorprendas, yo soy una obra maestra creada por Dios. Aunque te asustes, yo soy una obra maestra creada por Dios. ¿Cuántas obras maestras hay en esta casa? Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, yo te formé. Segunda verdad, yo te conocí. Diga conmigo: yo te conocí. Dios sabía quién yo era antes que mis padres. Hay mucha gente que no me conoce 20 años atrás, pero yo ya existía. 20 años atrás ya existía. 40 años atrás yo ya existía. 41 ya existía. 44 ya existía. 45 ni mi madre me conocía. Hace 45 años mi madre a mí no me conocía, pero Dios me conocía. A lo mejor usted está sufriendo con un rechazo de sus padres. Mi madre me abandonó, pero déjeme decirle, Dios a usted lo conocía. A lo mejor usted está viviendo con una enfermedad o vivió con trauma de niños. Y es tan poderoso que Dios me conocía, que Dios me dio un peso que yo pude cargar de niño. Me dio un peso que de niño no me mató. Es por eso que ese trauma no te mató. Es por eso que esos golpes no te mataron. Es por eso que esa enfermedad no te mató, porque Dios te conocía. Y porque Dios te conocía, Él te colocó en el hogar perfecto. Pastor, yo tuve el peor hogar. No, tú tuviste el hogar que Dios preparó para tu vida, porque Él te conocía. Dios sabía que tú ibas a salir de ahí. A veces parece que en la vida nosotros nos vamos metiendo de hueco en hueco, ¿verdad? Salimos de uno, metimos en otro problema, pero Dios te conoce y Él sabe que tú vas a salir de ahí. Es tan poderoso que Dios me conocía, que cuando recuerdo el joven de 20 años atrás y veo ahora, hace 20 años ni yo me conocía. Hoy ni yo me conozco. Y usted piensa que sabe mucho en la vida. Hay cosas que nos pasan, cosas emocionales que muchas veces nos sorprenden. Pero Dios ya conoce. Y porque Dios me conocía, Él dice:
Tercera verdad, y antes que nacieses yo te santifiqué. Y aquí la palabra santificar es separar. Usted fue separado en la eternidad. No, pastor, yo me convertí hace 5 años. No. Usted fue separado por Dios en la eternidad. No, pastor, yo me convertí la semana pasada. No. Usted fue separado por Dios en la eternidad. Ah, no, pastor, yo nací en un hogar cristiano. Usted fue separado por Dios en la eternidad. Dios lo escogió a usted antes que usted naciera. Y muchos le van a decir a usted: no, usted nació por suerte, porque entre millones de espermatozoides fue usted el que pudo lograr cumplir la meta. A usted Dios lo escogió. Dios sabía que usted iba a vencer. Es por eso que Dios lo puso ahí. Mire, déjeme decirle algo. Si usted no entiende esta verdad, Satanás le va a decir lo contrario. Satanás le va a decir que usted no puede, que usted no lo va a lograr. Satanás va a decir que su vida no tiene sentido. Estos días estuvimos en Portugal con mi esposa y recibí una noticia. Cuando estuvimos en el Reino Unido, conocimos una familia africana. Esta familia bendijo mucho nuestras vidas. Tenía 3 hijos. El mayor de ellos, la madre llegó a casa, abrió la puerta, llegó a la casa, el niño estaba colgado en las escaleras, se quitó la vida. Si usted no entiende que usted fue separado por Dios para este tiempo, usted va a pensar que su vida no sirve para nada. Pero Dios no lo separó a usted ya por gusto. Dios lo separó con un propósito maravilloso. Dios lo separó para algo grande. Pastor, mi vida ha sido solo fracaso. Dios lo separó para algo grande. Fracaso es la mentira de Satanás. Fracaso es lo que Dios va a usar para colocarlo donde Él ya preparó para usted. Y como Dios ya me conoce y Él ya me separó, mi victoria ya está lista. Diga conmigo: mi victoria ya está lista. Aquello que usted está buscando esta mañana ya está preparado para usted. La familia feliz ya está preparada para usted. Las finanzas saludables ya están preparadas para usted. La salvación de su casa ya está preparada para usted. El trabajo que usted deseaba ya está preparada para usted. Usted se imagina que hay alguien más que está en su lugar. Usted se imagina que hay alguien que está viviendo en su casa propia en esta hora. Usted se imagina que la casa que usted va a comprar ya fue construida. Está siendo preparada para usted. Y muchas veces el testimonio es: pastor, fui a la casa y nadie la quería comprar. Y la gente dice: estaba 3 años aquí, nadie la compraba. Hasta que llegó usted. Tuve mucha suerte, pastor. No fue suerte, fue Dios. Estaba siendo preparada para usted. Estaba siendo alineada para usted. Entonces no es la suerte que viene hacia mí. Soy yo que me acerco a las bendiciones del Señor. Yo estoy caminando a lo que Dios ya tiene preparado de antemano, para darles un futuro, dice el Señor, que merecéis. Mi futuro está ya preparado por Dios para yo entrar. Y cuarta verdad: te di por profeta a las naciones. Tu llamado, él no es terrenal. Quien te llamó fue Dios. El llamado de Pablo, el llamado de Jeremías, estaba en Dios. Fue preparado por Dios. Lo que tú viniste a hacer en esta tierra, tu llamado, tu propósito, fue diseñado por Dios. Solo necesita ser manifestado en esta temporada. Nada le toma a Dios por sorpresa.
Nada le toma a Dios desapercibido. Nosotros tenemos que entender que fuimos nosotros formados, conocidos, santificados, pero fuimos dados por Dios a las naciones. Usted es producto de la gracia de Dios. Su ministerio es producto de la gracia de Dios. Es por eso que si usted está frustrado en el ministerio, déjeme decirle, el ministerio no es la invención del hombre, el ministerio es la manifestación de Dios. Tal vez usted está frustrado como padre, como madre, como hijo. Déjeme decirlo, quien lo puso en esa familia fue Dios. Y quien le va a dar la gracia para que usted salga adelante es Dios. Pero ¿cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida diaria? Número uno, reconociendo nuestra identidad en Cristo. Si usted no reconoce que usted no nació en 1930, en 1940, pero usted nació en el corazón de Dios. Si usted no reconoce que usted es un diseño de Dios, que usted fue creado a imagen de Dios, si usted no reconoce que quien tiene la última palabra es Dios, cualquier mentira del diablo a usted lo va a engañar. Cualquier enfermedad a usted lo va a matar. Cualquier depresión a usted le va a quitar la vida. Cualquier decepción lo va a hacer salir de la iglesia. Pero cuando usted conoce, cuando usted recuerda su identidad en Dios, déjeme decirle, no hay infierno que se pueda poner en pie. Debemos entender que somos amados y conocidos por Dios desde antes de nuestro nacimiento. Dios ya nos conocía y Él nos puso los problemas que tenemos hoy porque Él sabe que nosotros podemos vencerlos. Déjeme decirlo de otra manera. El problema que está viviendo, la prueba que usted está pasando, Dios sabe que usted la va a probar. Dios sabe que usted va a vencer. Dios sabe que usted va a cruzar el mar sin mojarse los pies. Número dos, debemos vivir nuestro propósito. Cuando yo entiendo que yo no soy fruto de un pensamiento humano, pero yo nací en el corazón de Dios, yo debo entender que yo nací con un propósito maravilloso. Yo debo entender que mi trabajo es acercarme a Jesús para yo descubrir mi propósito. Al reconocer que Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre, debemos buscar activamente descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Usted no puede vivir la vida sin cumplir su propósito. Usted nació con un propósito maravilloso. Ese Dios que lo creó, no lo creó a usted y después dijo, no pensé que iba a sobrevivir 40 años. Le voy a dar un propósito. No. Antes de que usted fuese formado, Dios a usted lo creó con un propósito. Dios le dio un propósito. Dios lo llenó a usted con un propósito. Dios no solo preparó ese propósito, sino que Él preparó las herramientas para que usted cumpla ese propósito. Póngase en pie, por favor. ¿Cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida? Rindiéndonos a la voluntad de Dios. Una vez que hemos descubierto nuestro propósito, debemos entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Una vez que nosotros hemos descubierto el propósito,
Debemos dejar de ver el evangelio como una oportunidad, pero ver el evangelio como el camino a conocer a Jesús. Debemos dejar de ver el evangelio simplemente para que me haga sentir bien, pero debo ver el evangelio como una responsabilidad. Una vez que yo conozco a Jesús, yo debo dejar de ver los problemas como problemas, pero yo comienzo a ver los problemas como oportunidades. Pero yo no puedo ver los problemas como oportunidades antes de rendirme a Dios, antes de yo pedir que el Señor cumpla su voluntad en mi vida. Pablo caminó por muchísimos años cumpliendo la voluntad de la religión. Pablo caminó muchísimos años cumpliendo la voluntad de otros. Muchos cumplieron la voluntad de Pablo hasta que Pablo tuvo un encuentro con Dios, hasta que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Entonces ya no era la voluntad de Pablo, ahora es la voluntad de Dios en su vida. ¿Sabes cuándo las cosas van a cambiar? Cuando tu voluntad desaparezca y la voluntad de Dios sea aquella que nosotros queramos vivir día tras día. ¿Sabes cuándo el fracaso va a terminar? ¿Sabes cuándo vas a dejar de perder en los negocios? Cuando dejes de vivir tu voluntad y aprendas a vivir la voluntad del Señor. Porque tú no naciste para perderte, tú naciste para hacer la voluntad del Padre. Tú no viniste a esta iglesia porque no tienes otro lugar. Tú viniste a este lugar porque tú sabes que Dios te trajo, porque fue el Espíritu Santo de Dios que te tocó para que tú estés en esta mañana. Tú no viniste a este mundo para traer tristeza. Tú viniste a este mundo para traer alegría. Tú viniste a esta tierra para cumplir el propósito de Dios. A Pablo le costó años entender. Yo no sé cuánto tiempo te va a costar a ti entender que tú fuiste llamado para cosas grandes, que tú fuiste llamado para manifestar cosas sobrenaturales en Dios, que el miedo y el temor no hacen parte de tu llamado, que el fracaso y el dolor no hacen parte de tu llamado, que el evangelio de Dios es poder de Dios para aquellos que creemos, y es el poder de Dios que va a romper las cadenas en el mundo espiritual. Es el poder de Dios que va a abrir las cárceles en el mundo espiritual. Es el poder de Dios que va a disipar el miedo en nuestros corazones. A lo mejor tienes miedo de entregarte a Jesús, de vivir una vida plena. Pastor, no me entrego al Señor porque el Señor, si vengo a la iglesia, si me comprometo con la iglesia, hay cosas que no voy a poder hacer. Déjame decirte algo. Si tú te entregas al Señor de corazón, no es hay cosas que no voy a poder hacer. Hay cosas que no vas a querer hacer. Hay cosas que ya no te van a llamar la intención. No te van a llamar la atención. Hay cosas que ya no te van a hacer felices. ¿Por qué? Porque vas a sacar tu deseo y tu voluntad del centro y vas a colocarte en el centro de la voluntad de Dios. Deja de estar jugando a ser evangélico. Deja de estar jugando a ser cristiano. Tú no naciste para jugar con Dios. Tú naciste para rendirte a Él. Y en esta mañana tú tienes que rendirte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Palabras de Jehová. Vino a mí pues la palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Tú fuiste conocido por el Señor. A lo mejor piensas que has sido olvidado por los hombres, pero Dios conoce tu situación. Dios conoce tus problemas. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus tribulaciones. Dios conoce lo que todavía no puedes vencer. Y es por eso que Él te mandó aquí esta mañana para decirte que Él te va a ayudar. Él te va a ayudar porque Él te separó para cosas grandes. Él te va a ayudar porque tú vas a ser testimonio de la gracia y del favor del Señor.
Él te va a ayudar porque tú no naciste para perderte. Tú naciste para ser encontrado por Dios. A lo mejor viviste toda la vida perdido, toda la vida desviado los propósitos. Pero en esta mañana el Señor te dice: yo te conozco. Yo conozco tus miedos, yo conozco tus temores, yo conozco tus necesidades, yo conozco tus sueños. Y porque te conozco, es que yo te amo. Es que porque te conozco, es que yo te separé antes de la fundación del tiempo. Y no solamente te separé, te santifiqué, sino te di por profeta a las naciones. Tú no naciste para ser vergüenza de nadie. Tú no naciste para ser dolor de otros. Tú naciste para ser bendición en la vida de otra persona. Tú naciste para ser un buen marido, una buena esposa. Tú naciste para ser un buen hijo, porque tú naciste para ser profeta a las naciones. Dios no te trajo a esta nación para hacer solamente dinero, para que vivas bien. Dios te trajo como una voz profética para los habitantes de esta tierra. Tú no estudiaste la Biblia, tú no estudiaste, hiciste cursos teológicos simplemente para que el corazón se te endurezca. Tú lo hiciste para ser usado por Dios en este tiempo. Es por eso que esta mañana tú tienes que hacer un voto con el Señor. Tú tienes que devolver la identidad de Cristo a tu vida. Y tienes que considerarte un hijo de Dios. Y no permitir que Satanás robe aquello que Dios ya ha puesto en tu corazón. Pastor, pero yo soy un hijo de Dios y estoy pasando por enfermedad. Estoy pasando por angustia, estoy pasando por dolor. Déjame decirte, el Dios que te creó es el Dios que te conoce. Y Él sabe que esa enfermedad, que ese dolor, que esa angustia no te van a matar. Él sabe que tú lo vas a superar. Porque si Él no supiese, Él no te hubiese dado. Porque para cada batalla Dios levanta un guerrero. Y para esa batalla que estás viviendo en este día, el guerrero eres tú. Para esa batalla que estás viviendo, el sacerdote eres tú, el profeta eres tú. Déjame decirte algo profético esta mañana. Tú lo vas a vencer. Todo coopera para el bien de aquellos que amamos al Señor. Ese problema que estás viviendo, tú lo vas a vencer. Esa dificultad que estás viviendo, tú la vas a vencer. Esa situación que estás viviendo, tú la vas a vencer. Todo aquello que has estado pasando, tú lo vas a superar. Ese trauma de niño, tú lo venciste. Y ese trauma que estás viviendo ahora, tú lo vas a vencer. Y no solamente Dios te conoció y te separó, Él te levantó en medio de una nación con una voz diferente. A Pablo, Dios lo trajo, Dios lo levantó con una voz profética para traer el evangelio de salvación a nosotros los gentiles. Pero tú también eres un instrumento del Señor. Tú también eres boca de Dios. Tú fuiste llamado para cosas grandes. Pastor, pero me siento tan insignificante. Eso es mentira del diablo. Es por eso que debes entender que antes que tú nacieras, tú ya fuiste preparado por Dios. Tú no fuiste concebido en el momento que tus padres tuvieron relaciones. Tú fuiste creado por Dios en la eternidad. Incluso los errores que tú cometes ya fueron pagados en la eternidad. Déjeme decirle algo esta mañana. Todo fue orquestado por Dios. Dios preparó todo para que nosotros viviésemos en este día. Dios preparó a esa persona maravillosa para que pueda orar con usted. Pero Dios lo preparó a usted para que pueda orar por esa persona. Y yo sé que Dios a usted le dio voz profética. Y porque Dios le dio voz profética, yo quiero que usted active en esta mañana esa voz profética. Usted va a ser profeta en la vida de la persona que está al lado. Si usted puede orar hombre con hombre, mujer con mujer, yo le agradezco. Pero si usted quiere hacerlo con su esposa, con su esposo, también está bien. Si usted puede orar hombre con hombre, mujer con mujer, yo le agradezco. Pero si usted está con su esposa, con sus hijos, y usted quiere orar,
se va a dejar usar por Dios esta mañana. La gracia de Dios se va a manifestar esta mañana. El evangelio de Dios es poder para todos aquellos que creen. Tal vez la persona que usted está orando vino triste esta mañana. Tal vez vino sin esperanzas de vivir. Tal vez el matrimonio no tiene esperanza. Tal vez usted ni sabe y la persona está enferma. Tal vez los médicos dijeron que no iba a sobrevivir. Pero en esta mañana, aquí hay un hermano que está solo. Pero en esta mañana, usted va a traer a la existencia los pensamientos de vida. Usted va a traer en la existencia los pensamientos de bienestar. Y usted va a reprender los pensamientos de muerte. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, como tu iglesia, queremos alinearnos, Señor, a tu propósito. Espíritu Santo de Dios, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, Señor. Aquí hay alguien, Dios, que está preparado para ser usado por ti. Hay alguien que está preparando, Señor, las lenguas espirituales. Hay alguien que está preparando, Señor, la palabra profética. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú lo uses en esta mañana. Fluye espíritu de profecía en esta casa. Espíritu Santo de Dios. Fluye presencia de Dios en este lugar. Vamos, comience a orar por la persona. Comience a profetizar por la persona. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Vamos, declare la palabra profética sobre la vida de esa persona. Declare lo amado que ella es por Dios, que él es por Dios. Declare el favor y la gracia inmerecida sobre su vida. Declare el poder del evangelio sobre ella. Declare restitución. Amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuán indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Declare que las cadenas se rompen. Tu amor me envuelve, me Declare un nuevo tiempo. amor sin condición. Y me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Vamos, declare el amor de Dios sobre la vida de esa persona. Padre, en el nombre de Jesús. Amor sin condición. Vamos, declare el amor de Dios sobre esa persona. Yo quiero que levante las manos ahora. Yo quiero que ahora usted pueda levantar las manos. Y usted pueda decir conmigo: yo nací
cosas grandes. Diga conmigo, yo nací para vivir cosas sobrenaturales. Diga conmigo, yo fui escogido antes de la fundación de los tiempos para manifestar el amor de Dios en este tiempo. Diga conmigo, yo soy fruto de la gracia y el favor de Dios. Diga conmigo, yo soy enviado como profeta a las naciones. Yo tengo una palabra que va a desbloquear el mundo espiritual, que va a abrir una puerta, que va a romper una cadena, que va a romper las trampas de Satanás. ¿Será que hay alguien que fue levantado como profeta en esta temporada? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Donde quieres jales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que me escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Vamos, levante las manos. Me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Y tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Déjeme hacer una pregunta. Tal vez usted está apartado del Evangelio, sin propósito en la vida. Tal vez usted se desvió de los caminos del Señor. Usted sabe que Dios lo llamó para cosas grandes y usted está negligenciando el llamado. Usted está dejando atrás aquello que Dios le dio como un propósito y está colocando su bienestar, sus metas en primer lugar. Pero en esta mañana usted entendió que usted fue escogido para cosas grandes y usted quiere regresar a los caminos del Señor. Usted quiere comprometerse una vez más con Dios. Usted quiere decir, Señor, así como la oveja perdida, yo regreso. Así como el hijo pródigo, yo regreso. Así como la oveja perdida, tú has venido a mi encuentro en esta mañana. Yo quiero que usted, por favor, levante una de sus manos. Usted que quiere regresar a los caminos del Señor. ¿Hay alguien aquí en esta casa? Tengo una persona ahí. Amén. O tal vez usted, segundo llamado, tal vez usted está aquí por primera, segunda vez, hace parte de esta casa, pero nunca tomó en serio el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios. Usted nunca tomó en serio la gracia, pero en esta mañana usted sintió que usted no podía correr más, así como Pablo. Usted no podía correr más. Usted necesita entregarle su vida por completo a Jesús. Tal vez usted que nos visita o que está algunas semanas aquí, usted nunca hizo ese compromiso con Dios. Usted nunca atendió al altar, nunca aceptó a Jesús en su corazón. No, pastor, yo amo a Dios. No se trata de amar a Dios. Se trata de rendirse a Jesús, decirle, Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Y usted quiere hacerlo esta mañana. Yo quiero que usted levante una de sus manos. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Levante una de sus manos. Tengo la misma persona ahí. Ven aquí, déjame orar por tu vida. Ven. Eso. ¿Hay alguien más? Acompáñale a alguien, que no venga solo. 2 personas. Que no vengan solos, por favor, ¿sí?
Dios. Vengan aquí. Esta es la oportunidad que Dios les está dando a ustedes para reafirmar sus pasos en el Señor. Yo quiero que hagan esta oración conmigo. Digan: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón y en mi vida. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me perdones por haberme apartado de tus caminos. Y en esta mañana, Señor, yo me entrego por completo a ti. Y así como Pablo, el apóstol Pablo, yo pueda también, Señor, escribir y contarle al mundo que tú eres un Dios que perdona y que restaura. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor.